Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 8:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias, y comenzamos con una tertulia apasionante. Hoy con don Víctor Lenore. ¿Qué tal está usted, don Víctor? Fantástico. Don Víctor Lenore es una de las personas más sonrientes de este país. Yo no me explico cómo puede haber alguien que sonría tanto con la que está cayendo. No me he pasado peores, que esto estaba tapado, por lo menos ahora os está saliendo la basura. Sí, ¿verdad? Se agradece un poquito el que de repente pues caigan todas las máscaras. Y con doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis. Hoy doña María firma una noticia que acabo de ver en el debate y que tiene un montón de morbo. El cupo navarro de las mordidas cierra filas y dejan margen a que Ábalos pueda pactar con la Fiscalía. ¡Dios mío! No siento en las piernas. Es un escenario previsible, entre otras cosas porque efectivamente hasta la fecha hemos conocido una estrategia conjunta, ¿no? Alineada, el tridente que primero considerábamos que era Koldo García Izaguirre, José Luis Ábalos, que fueron los primeros imputados, y posteriormente Santos Cerdán, después de ese demoledor informe de la UCO que está dando tanto que hablar y que tantos quebraderos de cabeza está causando a muchos de los líderes, de los cabecillas de esa presunta trama de... Permíteme un inciso. Lo que ha cambiado el panorama informativo en este país a raíz de ese informe de la UCO que decían no existe, es un bulo y tal. Pues oiga, ha cambiado como de la noche al día. Ya informan de la corrupción todos los medios, a izquierda y derecha. Bueno, es que fue un punto de inflexión importante el informe Cerdán. Fue un informe que efectivamente se encargaban de negar casi todos los periodistas afines, y que incluso un par de días antes o el día antes de que se conociese, de que se notificase a las partes personadas en ese caso PSOE que se sigue en el Supremo para los aforados, la propia María Jesús Montero, como pollo sin cabeza, buscaba por todos los lados, pero alguien lo tiene, quién sabe lo que pone, estaban desencajados, ¿no? Después de ese informe, efectivamente hay varias derivadas que se abren como novedad posible, como línea de investigación de esa presunta trama, entre ellas la presunta financiación ilegal del Partido Socialista, que hasta entonces no se había puesto sobre la mesa, o si se había puesto, se había deslizado de una manera un poco pues discreta, ¿no? A partir de ese momento sí que efectivamente se habla de que puede haber terceras personas físicas o jurídicas que se hayan beneficiado de esas mordidas, más allá de aquellos que eran actores conocidos, ¿no?, de la red de corrupción, que se destapaba con las primeras confesiones, con el primer pacto alcanzado por el comisionista Víctor de Aldama con la Fiscalía en el caso hidrocarburos. Recordemos que hay varias patas abiertas en este aspecto porque están cosas por llegar y hay nuevos informes por llegar. La Guardia Civil, por mandato del magistrado Leopoldo Puente, además de investigar todas las conversaciones que de aquellos dispositivos incautados a Koldo en la operación del Orme, de la Guardia Civil entrando en varias casas, registrando domicilios, en febrero de 2024 se obtuvieron una serie de dispositivos que pertenecían al ex asesor de Ábalos. Esos son los dispositivos que se están ordeñando, esos son los dispositivos de los que sale toda esta información de la Guardia Civil, que el magistrado, como digo, centró fundamentalmente en los señores Koldo García Izaguirre, en el señor Santos Cerdán, en el señor José Luis Ábalos, las conversaciones que estos hubieran podido tener, y también, ojo, en el ministro, todavía ministro, aunque bastante desaparecido, Ángel Víctor Torres, que también tiene a la Guardia Civil, bueno, pues intentando rastrear si efectivamente, como apuntó Víctor de Aldama, es otro de los que pudieron beneficiarse de esa pata de las mascarillas, de los contratos de material sanitario, que fue como arrancó todo esto, y que presuntamente se compraron con sobreprecios, que no correspondían al nivel de calidad requerido para las licitaciones que se hicieron durante la pandemia. Es decir,
esa primera pata ahora se ha bifurcado en otras patas, entre las cuales están el caso hidrocarburos en la Audiencia Nacional y entre las cuales está el caso PSOE, que es esa corrupción por las presuntas mordidas a cambio de obra pública amañada, que si bien tiene una derivada importante en Navarra, con estos 3 cabecillas, con el señor Anchón Alonso Segurola, que es el socio de Cerdán, que niega serlo, pero que sí era su amigo del alma, con el propio Santos Cerdán y con Koldo García Izaguirre. Claro, el verso suelto en todo esto es un José Luis Ábalos, que recordemos que antes de ir a declarar ya asomó la patita diciendo: me han engañado, yo no sabía nada, esto lo traían de Navarra y me lo colaron en el ministerio a mis espaldas y yo no tenía ni idea. Y fue cuando presuntamente quiso ir a pactar con la Fiscalía en una primera ocasión, y Koldo tuvo una reunión con él un domingo antes de la declaración en el Supremo del lunes, hace 2 semanas, cuando estaban citados ambos, y le vino a decir algo así como: ojo que mira lo que tengo por aquí, piénsate bien lo que vas a hacer. Pero claro, es que las cosas han cambiado mucho desde el ingreso en prisión de Santos Cerdán, que también ha debido hacer reflexionar a otros tantos. Así que mientras unos guardan silencio, el otro no descarta, y así lo ha manifestado varias veces su abogado a la Fiscalía Anticorrupción, poder llegar a un acuerdo, tirar de la manta y facilitar nueva información. O sea, estamos en condiciones de afirmar que el abogado de Ábalos, José Aníbal Álvarez, ha ofrecido a la Fiscalía Anticorrupción... En varias ocasiones ha planteado la posibilidad de que su patrocinado efectivamente facilitase información, que pudiese comparecer en una declaración voluntaria, que no se ha materializado hasta la fecha, porque efectivamente esto tiene que quedar por escrito, tiene que ser algo firme, tiene que haber algo de contenido, que hasta la fecha no se ha producido. Pero sí ha habido manifestación de voluntades en su momento en varias ocasiones. Y Ábalos colaboraría con la justicia aportando información adicional, a cambio, lógicamente, de que se le reduzcan las acusaciones que pesan contra él. Efectivamente. ¿O es más una cuestión familiar? ¿Él quiere que dejen a su familia al margen? Pues no sé los términos, desde luego él podría beneficiarse, porque es habitualmente lo que se pacta, y eso no quiere decir que no pueda haber derivadas en las que él pretenda o aspire a que efectivamente no se... Es que, por ejemplo, algunos de los datos que han salido apuntan a la implicación en el cobro de las mordidas de la trama de alguna hija de Ábalos. Por ejemplo, Tatiana, que era quien constan algunos mensajes de Tatiana a Koldo exigiéndole unos pagos que no habían llegado, etcétera, etcétera. Incluso, etcétera. recordemos que también se ordenó la averiguación patrimonial de las cuentas de Ábalos y de uno de sus hijos. Es decir, que efectivamente hubo o hay alguna línea de pesquisas que se ha dirigido contra alguno de los descendientes de José Luis Ábalos. Quizás él también incluya a esos descendientes en ese posible pacto, si finalmente lo materializa. ¿Cómo interpretan ustedes la información que trae hoy El Independiente de que, según el entorno de Koldo García, Koldo mantendría a buen recaudo toda una serie de grabaciones comprometedoras en un zulo en un monte de Navarra? Es que la cosa ya empieza a recordar a la época de los GAL. ¿Se acuerdan ustedes de aquel famoso zulo de los GAL? Sí. Bueno, no sé, yo no sé si tan difícil es encontrar... O sea, él no está cometiendo algún tipo de ilegalidad cuando todo el mundo sabe que tiene otras grabaciones y no las comparte con la justicia. Eso no es... Bueno, yo entiendo que un acusado no tiene obligación Claro. de aportar pruebas contra sí mismo. Porque pueden incriminarle a él. Quiero decir, si fueran de terceros y él tiene vale, conocimiento y no claro, las claro, pone a vale, disposición, vale. Es que no a lo sabía mejor si él podría estaba... ser un agravante, una obstrucción. Sí. Pero claro, si yo salgo en esas conversaciones y al Sí, final sí, son sí, conversaciones sí. que, aunque salpiquen a otros, me salpican a mí también, Tienes derecho puedes a ocultarlo. no aportarlas, claro. A mí lo que me fascina es cómo el PSOE está manejando todo esto, siguiendo dando lecciones de moral. Por ejemplo, ahora cada vez que van creciendo los casos y es, su relato es, el PSOE a las 2 horas ya había despedido a esta persona. O sea, ha sabido que luego es mentira, ¿no? Pero tal, el otro día estaban en la tele... Ferreras y Carlos Ecue, que es este periodista del País, que es ha sido el más cercano al presidente durante mucho tiempo, diciendo que lo que demostraba todo esto era que la derecha mentía cuando decía que España se estaba convirtiendo en Venezuela o en Corea del Norte o en tal, porque ahora al verse que hay ministros procesados y tal, se demostraba que España era una democracia perfecta y tal. O sea, es que siempre encuentran una forma de culpar a la derecha, hagan lo que hagan. Es que es fascinante. Incluso después del Congreso donde se ha sabido que ellos durante muchas horas
supieron lo de los abusos sexuales de Salazar, que había mujeres que lo denunciaban. Durante 6 años lo supieron. Ya, pero explícitamente, ¿sabes? Que estuvieron 6 horas entre que lo supieron de la noche a la mañana siguiente, intentando ver si podían nombrarle a pesar de esto. Pero aún así consiguen siempre darle una vuelta y hacer como culpar al adversario político de todo lo que está pasando. Lo que pasa es que, hombre, lo intentan, pero Sí. ya a estas alturas parece que no funciona mucho la estrategia, ¿no? El PSOE está cayendo a razón de casi un escaño por día. Poco me parece. Sí, a mí me Debería parece ser poco, es que bastante- eso es lo que iba a debería decir. ser bastante Me más parece indicado. que es verdad que no, 10 escaños que no al día. consiguen que la situación sea perfecta, No. pero consiguen una situación mucho más favorable de lo que han conseguido. Que ya no hablemos de la culpa invigilando, ¿no? Por ejemplo, que tiene todo presidente de gobierno respecto de la gente que le nombra, y que ya lleva 3 números 2, o dos números 2 y un intento de número 2 que le han salido mal, y sigue con estas metáforas de soy un capitán de barco que ha encontrado mala mar, ¿no? Eres un capitán de barco que has cogido una tripulación que eran peores que los peores piratas que te pueden encontrar en los 7 mares, tío. O sea, asume un poco tu responsabilidad, pues es capaz de no asumirla. ¿No? ¿Hasta dónde va a llegar Sánchez? Porque es que están cayendo uno tras otro y además a una velocidad creciente. O sea, ahora tenemos ya imputados a la mujer, al hermano, a Ábalos, a Koldo, a Cerdán. Tenemos imputada a Ana Pardo de Vera y al director general de Carreteras. Bueno, Al fiscal general del fiscal Estado, no general se nos del olvide Estado. que también es un hombre fuerte, Sánchez, cierto. desde el punto de vista por cierto, ¿cómo está institucional. esa causa? Pues está pendiente de que el juez decida si finalmente, como ya decidió en su momento, lo procesa y por lo tanto lo envía al banquillo, porque como saben, cuando un juez decreta el cambio de fase del procedimiento, de instrucción a juicio oral, pues las partes pueden pronunciarse, presentar alegaciones, recursos y demás. Hay varios recursos pendientes en la Sala de Apelaciones del Supremo, en los que tanto la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, como el propio García Ortiz tratan de evitar que eso salga adelante, y por lo tanto que la sala corrija al magistrado instructor, y también algunos recursos presentados ante el juez, algunos escritos que pretenden evitar ese procesamiento. En mi opinión, veremos al fiscal general del Estado sentado en el banquillo después de verano. Después de verano. Sí, porque teniendo en cuenta los plazos procesales, los tiempos de contestación de esos escritos, la resolución de esas apelaciones y demás, aunque estuvieran resueltas ahora, no daría tiempo a celebrar la vista antes del mes de agosto, con lo cual entiendo que se fijará una fecha a partir de septiembre para poder iniciar esa fase Bueno, de pero lo que es la fijación de la Sí, fecha va a ser probablemente antes de agosto. Probablemente tengamos fecha antes de agosto. Probablemente quede resuelto antes de que, digamos, entremos en el periodo inhábil de los tribunales y que ya se dé una fecha aproximada para O el sea que juicio. Sánchez se iría de vacaciones ya con su fiscal con auto de apertura de juicio oral. No es descartable, sí. Uy, pues qué bonita circunstancia, ¿no? Luego ayer pues supimos que Carlos Cuerpo no encontraba apoyos para presidir el Eurogrupo, pero ¿cómo va a encontrar apoyos para presidir el Eurogrupo el ministro de Economía de un gobierno corrupto? O sea, es completamente ridículo todo. Y lo sobre que está todo el día que hemos sucediendo. conocido que se han congelado la última partida de fondos europeos precisamente por no haber cumplido por parte de España con algunos de los requisitos necesarios para la ejecución de los anteriores. A mí me parece suficientemente grave esto, porque efectivamente es un punto y aparte en lo que es la credibilidad, el crédito que tenía incluso Pedro Sánchez, que sabemos que Ursula von der Leyen era bastante afín o que era uno de sus favoritos, ¿no?, o de sus protegidos. Las cosas empiezan a cambiar un poquito en Europa y sabemos que además Europa está revisando en este momento el tema de las cuestiones prejudiciales con respecto a la amnistía, y sabemos que el Tribunal Supremo Español ha dicho que el asunto de la malversación es un tema que no entra dentro de la amnistía, que por lo tanto no se puede aplicar a los condenados o procesados por el tema del procés, y que se le puede complicar mucho también la legislatura a Pedro Sánchez por esa vía. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y seguimos hablando de corrupción. Ayer salió alguna noticia llamativa que no sé si afecta a Óscar Puente. Pausa y lo comentamos. ¿Tu piel ha perdido firmeza?
¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de AminoPack contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con AminoPack. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 €, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. El Toro TV también es Radio Libertad. Mañanas en Libertad. Bueno, ayer salía la noticia, la publicaba, creo recordar, El Confidencial, de que el gobierno otorgó a dedo, mediante Real Decreto, una subvención de, creo que eran 40 y tantos millones de euros para las obras del túnel de Belate, una de las obras que está bajo sospecha de corrupción por parte de la UCO, obra en la que participaron Acciona y la empresa Servinavar. Y claro, eso planteaba alguna vertiente, mostraba alguna vertiente interesante, como por ejemplo que quien plantea esa subvención directa a una obra bajo sospecha de corrupción es Óscar Puente. Y además, pues al ser decisión del Consejo de Ministros, pues corríjame usted si me equivoco, doña María Jamardo, pero las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas, con lo cual todos los ministros, salvo que hagan constar en acta su oposición, son responsables en caso de que hubiera algo raro en esa subvención concedida a una obra sobre la que pesan sospechas de corrupción, ¿no? Así es, si efectivamente se acredita que hay una prevaricación, un cohecho, una malversación, un tráfico de influencias, cualquier delito vinculado a este tipo de comportamientos, ¿no?, o de licitaciones y demás, que es lo habitual, cualquiera de estos tipos legales, efectivamente quien firma y quien aprueba y quien da el visto bueno al final es un Consejo de Ministros que tiene una responsabilidad colegiada. Todos comparten la misma responsabilidad, con independencia de que después puede haber otras responsabilidades ampliadas para aquellos que tomaron las decisiones de manera directa o que tenían más información o conocían más información sobre las presuntas irregularidades. Por eso es tan importante cuando a veces no se entiende, ¿no?, los votos particulares, por ejemplo, en los tribunales, el Supremo, en el Constitucional, pues la importancia de esos votos particulares es que si el Pleno del Tribunal Constitucional o de una sala del Supremo o de cualquier Tribunal Superior de Justicia incurriese en una prevaricación, imaginemos que dicta una sentencia por animadversión al acusado, si hay un
magistrado o varios que se desmarcan de esa decisión, evidentemente la responsabilidad para ellos no sería aplicable porque ellos se han desmarcado. Yo no formo parte de esta decisión, sí estuve en el pleno porque es mi obligación, pero me desmarco y además hago constar los motivos por los que creo que esto no debería darse en este sentido, por lo cual lo mismo en el Consejo de Ministros. Pues vamos a ver qué pasa con esa propuesta de Óscar Puente y vamos a ver si al final pues hay algún tipo de comportamiento irregular en esa concesión de una subvención a dedo a una obra sobre la que pesan sospechas de corrupción. Pero una mala noticia para Yolanda Díaz, que dice: nosotros no somos la parte del gobierno que robaba, o sea, que robaba otra parte del gobierno donde estás, pero tú no. Pues perdóname, Yolanda, pero resulta que si el Consejo de Ministros ha tomado alguna decisión de carácter ilegal, tú eres corresponsable, tú y tus ministros que dices que no roban. Bueno, simplemente por aclararle a doña Yolanda las cosas, ¿no? Hay otro tema que me sale hoy en Diario de Navarra y que me parece pues muy interesante, que es que yo no lo sabía, que el exdirectivo de Acciona que ayer declaró ante el juez, pues resulta que es cuñado de los dueños de OPR, otra de las empresas constructoras sobre las que la UCO ha puesto la lupa y que fue receptora de contratos públicos no en Navarra, sino en Andalucía fundamentalmente. Bueno, aquí están empezando ya a salir tantos hilos, doña María, que yo a veces sufro por usted. Sí. Por mí no sufra, yo estoy tirando de ellos con gran alegría. Pero sí que es verdad que, como decía al principio, esto empieza con una operación policial que trata de buscar comisiones irregulares a partir de material sanitario comprado en pandemia, y que al final nos hemos encontrado que eso era simplemente la punta del iceberg, ¿no? Hemos tirado de las hojas y la zanahoria va saliendo poco a poco, cada vez con más derivadas y efectivamente más hilos, ¿no? Más hijuelas. De todos modos es habitual, quiero decir, en este tipo de corruptelas, en este tipo de amaños para la adjudicación de obra pública, y de hecho lo decía también el Fernando Merino, que es ese exdirectivo de Acciona en Navarra, que declaraba ayer ante el juez Leopoldo Puente, después de hacerlo Anchón Alonso, que había incluso momentos en los que era imprescindible, necesario, decía él, que empresas grandes como por ejemplo Acciona o como pudieran ser otras grandes licitadoras que tenían la posibilidad técnica de acometer las obras del túnel de Belate, que no tiene Servinavar, obviamente, por razones obvias. Primero, porque es una pequeña empresa, y segundo, porque Servinavar nace con un objeto social que está orientado a la organización de eventos y a la gestión administrativa. Es decir, que no tiene nada que ver con la obra pública, ni con la construcción, ni con el sector, ni con nada. Pero había una práctica, que es la que desliza ayer este exdirectivo de Acciona, en la que concurrían en UTE, en Unión Técnica de Empresas, la grande, digamos, Acciona, por ejemplo en este caso en Navarra, con Servinavar, que era una empresa local, a las que dijo una cosa muy importante: se adjudicaban generalmente el 99,9% de las licitaciones. Ojo, este tema no es menor. Si tú ibas como empresa gigante española a licitar en solitario o de la mano de otra empresa grande, pero que no fuera local en Navarra, no tenías nada más que un 0,01% de posibilidades de que te asignasen esa obra. Luego, a mí ya me parece bastante representativo esta afirmación del señor Merino. Probablemente esto se replicase en otras zonas, en Andalucía, en Aragón, en País Vasco, es decir, que no era un modus operandi. O pasas por caja de alguna empresa de aquí, claro, o no entras. Claro, o ayudas a alguna empresa a recibir también esto, entonces ya da una impresión de, oye, ¿aquí qué importaba? ¿El rigor técnico o la UTE y con quién hacías la UTE? Porque claro... Pero ahí dentro, o sea, para empezar, eso es, a mí me parece inadmisible, eso de que obliguen a, o metes a una empresa de aquí o no te doy... No los obligan, pero vamos, en la práctica sí. Pero implícitamente sí. Pero ahí la pregunta es, ¿y Acciona por qué elegía
precisamente a Servinavar, porque me imagino yo que dentro de Navarra habrá otras empresas constructoras con más entidad, con más empleados de 10, que era lo que tenía Servinavar. Entonces ahí yo, pues hombre, he hecho a faltar la pregunta, no sé si se la haría el juez, de, vale, estupendo, tenía ustedes que contratar metiendo a una empresa navarra, pero ¿por qué precisamente a esta? ¿No había otras más cualificadas para el tema? Porque ahí es donde está el meollo del asunto, Hombre, ¿no? me imagino, presuntamente supongo, como pensamos todos, que es que había algún tipo de información bajo cuerda de que Servinavar tenía pues el favor, ¿no?, de aquellos que estaban destinados a conceder esas licitaciones. Ayer dijo el dueño de Servinavar una cosa pues enormemente peculiar. Ya saben ustedes que la Guardia Civil registró el domicilio de Anchón Alonso, el amigo de Santos Cerdán, dueño de la empresa Servinavar, y allí se encontró, toma sorpresa, con un contrato privado firmado por Anchón Alonso y Santos Cerdán y sellado por la empresa Servinavar, donde decía que el 45% de las acciones de Servinavar eran de Santos Cerdán. Y ayer, a preguntas de su defensa, porque no quiso responder a las acusaciones ni a la fiscalía, Anchón Alonso dijo que bueno, que sí, que solo habían firmado como una especie de borrador cuando Santos Cerdán se había quedado con unos malos resultados en unas elecciones navarras, pero que luego eso no había ido a ningún lado porque no se había llegado a elevar a escritura pública. No sé, yo no entiendo mucho de derecho, pero me da la sensación de que eso es irrelevante. Si existe el contrato, ese contrato tiene toda validez, esté elevado a escritura pública o no esté elevado a escritura pública. Es más, ¿no? Incluso se podría entender que el no elevarlo a escritura pública es un intento por ocultar Que realmente existe. que existía ese contrato en el que el titular del 45% de las acciones, que por lo tanto estaría obligado a presentar en su declaración de bienes el señor Santos Cerdán como diputado del Congreso, cosa que no hizo nunca, podría ser incluso un intento por ocultar ese patrimonio o esa posibilidad de vía de financiación o de beneficio personal que tenía el señor Santos Cerdán. Pero lo más relevante es que también el señor Anchón Alonso, el copropietario de esa empresa de Servinavar, que está ahora mismo en el ojo del huracán, en el epicentro de la trama navarra, dijese que es que lo conservó porque le gusta conservar papeles, guardar papeles. Bueno, pues, oiga, no sé. Primero lo negaron. Cuando salió la información de estas participaciones y de esta compra, Servinavar dijo que no existía nada, que eso no era cierto. Lo desmintió, casi era un bulo nuevo, ¿no?, de los medios de la fachosfera informando sobre la red de mordidas, y resulta que después apareció ese contrato. Entonces dijeron que sí, bueno, apareció, pero no tenía relevancia porque no había sido elevado a escritura pública. Oiga, a lo mejor es que entonces también ahí hay una irregularidad, porque ustedes trataron de opacar o de que no existiese públicamente a ningún efecto ese contrato, que efectivamente sí estaba desplegando unos efectos económicos o unos beneficios empresariales para una persona que figuraba como copropietario. De hecho, se volvió a revender. Hay un contrato, porque podríamos pensar, si fuéramos bien pensados o si fuéramos rigurosos, de, oiga, sí, efectivamente, lo compró, pero luego se arrepintió porque su mujer le dijo que dónde iba él a meterse en temas empresariales, que continuase en la política, y como luego ya vino el nuevo gobierno y ya nos veníamos a Madrid y todo iba mucho mejor, pues oye, yo revendí esas acciones, o al mismo titular, al señor Anchón Alonso, que era el propietario inicial de esa sociedad unipersonal, o a otro que quisiera comprármelas, pero es que eso no se produjo. Ese es el único contrato que existe, elevado o no, es el único. No hubo arrepentimiento y por lo tanto transmisión otra vez, con lo cual a priori es el titular de ese porcentaje. Bueno, pues se pone... Perdón. No, que iba a decir que yo he leído estos días que lo de las uniones temporales de empresas, lo de exigir que sea una de la comunidad, que es algo bastante habitual, porque la empresa grande, nacional o internacional, se ahorra así pues contratar a los empleados o la maquinaria o lo que sea. Lo que pasa es que, claro, Servinavar no tenía ni empleados ni maquinaria. Que lo raro no es que tú exijas que una empresa local participe en las obras, sino que lo raro es que esa empresa no tuviera los medios que suele tener. Pero a mí con todo este lodazal de corrupción que tal, hay una pregunta que me surge y que me parece importante, que es, ¿alguien piensa que en los 2 años que quedan de legislatura el Consejo de Ministros va a poder hacer otra cosa que preocuparse de no ir a la cárcel en vez de
defender los intereses de los españoles, resolver nuestros problemas, hacer la gestión diaria. O sea, es que tenemos una legislatura en la que sabemos que nuestro Consejo de Ministros no va a hacer nada por el bien del país de aquí a que se termine. No, claro, no van a tener tiempo, Claro, o sea, van a es que tener es que un estar escandaloso eso. 24 horas al día defendiéndose de qué es lo que sacará la UCO. O sea, igual que se dedicaban a tratar de localizar el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, imagino yo que estarán ahora rebuscando a ver si encuentran el informe de la UCO sobre Francina Armengol, el informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres, y vamos a ver qué otros informes prepara la UCO, porque como decía antes doña María Jamardo, la UCO ahora está, me ha encantado, ordeñando los dispositivos que Koldo dejó para que encontrara la UCO. Pero recordemos que la UCO también ha encontrado, pues no sé, como 200.000 dispositivos que Ábalos dejó en su casa para que los encontrara la UCO. Y los que no dejó para que encontraran, los metió en los pantalones de una amiga que le acompañaba para que los encontrara la UCO también. Yo creo que era la manera de decirle a la UCO, oye, que lo más importante lo lleva está aquí en el tanga. Faltaba ahí una luz de neón, ¿no? Señalando, pero efectivamente todo apunta, hombre, si tú estás en un registro, Ábalos no es una persona que sea torpe, es decir, o sea, puede tener muchos defectos, los tiene, los hemos conocido públicamente, pero es listo. O sea, no creo que sea una persona torpe en ese aspecto de que crea que va a conseguir sacar de manera limpia a través de una chica que le está acompañando. Obviamente la van a cachear, es lo previsible, ¿no? Y si llevaba en el pantalón ese dispositivo es porque entiendo que Ábalos quería que se encontrase, sin ser él el que directamente, ¿no?, le diese. Esto es lo importante, ¿no? Efectivamente, es quizá el caramelito que se le da a la Fiscalía Anticorrupción para facilitar las negociaciones de cara a una colaboración más amplia. Pues parece. Puede ser, porque además recordemos que el día que comparece en el Supremo con Koldo, que es una semana antes de que lo haga Santos Cerdán, y Koldo y Ábalos trataron de declarar después de Santos Cerdán a ver qué era lo que pasaba, pero no consiguieron esos aplazamientos que alguno de sus abogados trató de conseguir. Ábalos dijo que no iba a declarar, que se iba a acoger a su derecho a no declarar contra sí mismo, algo que es perfectamente legal. Pero luego sí que soltó perlitas. Durante las respuestas a su abogado, sigo dejando así algunas, ¿no?, deslizando algunas cositas que ya apuntan a que, oye, bueno, pues yo podría, ¿no?, contar algunas cosas. El tema de Pepe Blanco, y de hecho, dar algunos nombres. Alguna entrevista, creo que ha sido OK Diario, ¿no?, que la ha publicado en varios fascículos, donde, en fin, pues de aquella manera viene a decir que sé mucho, puedo hablar mucho, no me toquéis las narices, ¿no? Exactamente. Bueno, pues a ver, venga, José Luis, anímate y habla, de verdad, eres de todos los personajes de la trama, yo creo que es el que se hace más simpático, porque es como el torrente de todo el asunto. Entonces, venga, José Luis, danos una alegría y pacta con la Fiscalía Anticorrupción, hombre. Bueno, hablemos un poquito de las consecuencias de todo esto que está pasando, porque decía don Víctor Lenore que vaya legislatura nos espera con un gobierno que ya simplemente es que no tiene ni tiempo para afrontar todos los casos de corrupción que le asedian. Pero precisamente por eso yo tengo la sensación de que estamos ya en fase terminal, o sea que como esas películas, no sé si han visto ustedes, han tenido la experiencia de ver alguna película donde a partir de 1 hora 10 minutos ya se ve que el guionista se ha quedado sin ideas y no sabe cómo narices terminar, y entonces aquello empieza a degenerar de una forma lamentable, ¿no? Pues yo creo que ya estamos en esa fase de descuento donde el guionista se ha quedado sin ideas y ya estamos prolongando una legislatura que está absolutamente muerta. Sí, eso pasa con las series más, que una película dura 2 horas, pero las series a veces a mitad de la segunda temporada dices, aquí ya he dicho todo lo que tenía que decir. Eso es básicamente eso. Yo es que creo que es un gobierno absolutamente indigno. Desde el momento en que sale el informe de la UCO y no dan las gracias a la UCO, están intentando hacer una reforma judicial para que esto no se repita más, porque supongo que ellos pensarán que van a estar allí 20 años gobernando y dirán, bueno, hay que parar cualquier tipo de control judicial sobre el poder ejecutivo. Pues no sé, yo creo que ya es una película de gángsters en lo que creo que lo sensato que debería hacer la oposición es pedir más fondos para la UCO, más personal para la UCO, que no se cierren esas vías de investigación
y explicar a los españoles que ya no tienen tiempo para manejar nuestros asuntos, que son una banda implicada en presuntos actividades ilegales, pero que es bastante evidente que no han estado a lo que tenían que estar y que se ha acabado su tiempo. Me parece escandaloso. Por eso decía antes que el triunfo del PSOE, de todo su relato, de todas estas cortesanas mediáticas que tienen repartidos por todos sitios, es que en una situación tan escandalosa nos parezca todavía tolerable esto que está pasando. Bueno, nos parece intolerable, a mí por lo menos. Lo que pasa es que, pues no sé, salvo prender fuego a Moncloa, no sé qué más podemos hacer. Si los 4 personas que han intentado, no sé si prender fuego a Moncloa, pero protestar en Ferraz, les han estado llamando fachas y, bueno, todos los adjetivos posibles. En Ferraz, lo de todas las noches siguen las protestas, desde hace ya más de 500 días, por cierto. La noticia que trae hoy The Objective, muy interesante. Ya sabemos que Sánchez tuvo que cesar 6 horas después de haberle nombrado a un tal Salazar porque, por lo visto, le acusaban varias mujeres del PSOE de haber abusado de ellas. Hoy Ketty Garat trae en The Objective una exclusiva que cuenta que en el año 2021 un miembro del Partido Socialista, diputado autonómico, pues abusó de una compañera del partido. La compañera del partido lo denunció en abril de 2023 y el resultado fue que Santos Cerdán pues puso a esta compañera del partido en la calle, porque el diputado autonómico, por lo visto, era un protegido de Francisco Salazar, el que acaba de tener que dejar su puesto por las acusaciones de diversas mujeres del PSOE. Y comenta Ketty Garat en la noticia que Juan Lobato trató de quitar de las listas a este diputado autonómico del PSOE, pues acusado de agresión sexual, y que lo que pasó fue que Ferraz frenó su intento porque era un protegido de Salazar. No sé, ¿hay algún miembro del Partido Socialista que no se dedique a, mientras postura de feminista, abusar de las mujeres del partido? Porque ya empieza a ser rara avis, ¿no? Bueno, aquella frase que pronunciaba Ábalos frente a la Cámara de soy feminista porque soy socialista, pues no sé, se queda como un poquito, ¿no? Escueta o falsa o increíble después de todo lo que estamos conociendo. A mí me preocupa pensar que un partido que lleva por bandera el feminismo, que se precia de tener el gobierno más feminista de la historia, simplemente porque tiene el mayor número de mujeres en puestos ministeriales y que está totalmente entregado a dar lecciones morales al resto de la sociedad y al resto de los partidos políticos sobre cómo tenemos que tratar a las mujeres, cómo tienen que denunciar las mujeres, cómo tolerancia cero, como dicen habitualmente, con cualquier tipo de abuso, de superioridad. Además, han sido los mayores facilitadores de este tipo de comportamientos, porque es cierto que el partido no tiene la culpa ni la responsabilidad sobre los comportamientos individuales de cada uno de sus cargos. Uno puede ser un impresentable o un ladrón o un abusador, pero el partido no tiene por qué tener la culpa. Lo que no es de recibo es conocer que cuando se han denunciado internamente este tipo de comportamientos, las represalias y el señalamiento no se pongan de inmediato con todos los protocolos que hay hoy en día, a los que obligan a las empresas a seguir para temas de acoso, en compliance penal, en todo tipo de protocolos internos, sea el Partido Socialista el que silencia estos casos, el que penaliza a aquellas que denuncian, el que no te creo, hermana, si no aportas pruebas. Oiga, primera noticia. Es decir, llevamos... O sea, que las denuncias falsas existen, no me digas. Bueno, presuntamente para ellos ahora sí, porque obviamente si a alguien se le dice o se le cuenta que este señor Paco Salazar ya había tenido quejas por parte de algunas periodistas que se quejaban de su comportamiento poco adecuado, tocón, baboso, inapropiado, y que hubo quejas al grupo parlamentario socialista
por las actitudes un poco inapropiadas, no digo que fueran delictivas, pero sí inapropiadas de este señor. Y lo que preguntó Pedro Sánchez es, bueno, ¿quiénes son? ¿Va a haber denuncia penal? ¿Hay pruebas de lo que dicen? Es decir, oiga, ustedes nos han dicho, yo sí te creo, hermana. Nos han obligado a consumir acusaciones que luego resultaron ser falsas y que llevaron a la condena incluso de algunas ministras del gobierno, como la señora Irene Montero, por mucho que fuese de Podemos, era ministra del gobierno y fue elegida por Pedro Sánchez para sentarse en esa silla, que condenaron a la pena pública, a la pena de telediario, al señalamiento a hombres que eran inocentes. Y en esa, yo sí te creo, hermana, de la víctima hay que creerla sí o sí, sin pedir pruebas, resulta que ahora cuando son los vuestros, cuando están los comportamientos dentro de vuestras formaciones, me refiero al caso Íñigo Errejón, me refiero al caso Paco Salazar, me refiero a los comportamientos de los Titos Berni, Ábalos y tantos otros, ninguna sabía nada, decía nada o comentaba nada, y cuando cae Santos Cerdán, de repente hay varias que salen y cuánto me alegro de que haya caído porque este señor era un déspota, nos trataba fatal. Oiga, aunque no fuera un comportamiento sexual inadecuado, podía ser un comportamiento jerárquico inadecuado, en el que tu jefe tiene formas que no son apropiadas para ningún jefe en ningún ámbito, mucho menos si tú estás defendiendo el feminismo, la voz de las mujeres, que el heteropatriarcado no nos someta, es decir, todas estas cuestiones a las que nos llevan condenando con un relato victimista durante años todas estas señoras, y resulta que ellas eran las únicas que después no hacían nada, que no protestaban, que no levantaban la voz, no vaya a ser que le movieran la silla o que cayeran ellas en desgracia. Sí, aunque sea antipático, hay que señalar esto, porque ellas sí, quiero decir, es antipático culpar a las mujeres de un comportamiento, de unos el ambiente de tolerancia, quiero decir, bueno, en principio en el pero es que dicen, nosotras lo comentábamos y no nos hacían caso, tal, pero ellas en cuanto han ido al diario.es a contarlo, y han dicho, oye, mira, es que Salazar hacía tal, lo han publicado al día siguiente. O sea, que no te hagan caso tus superiores jerárquicos no significa que no puedas denunciarlo en un medio afín como el diario.es. Claro, lo que pasa, yo me pregunto, si lo hubieran denunciado hace un año, ¿eso lo habrían publicado al día siguiente? ¿O ahora ya, como ha caído Santos Cerdán, como ha salido el informe de la UCO, entonces de repente se ha abierto la compuerta y ahora se publica lo que hace un año no se habría publicado? Bueno, a lo mejor el diario no, pero a lo mejor otro medio no afín sí. Sí, bueno, OK Diario, si no el diario, OK Diario o algo más suave como The Objective o algo así, pero yo creo que el diario lo hubiera publicado porque tienen un maoísmo feminista absolutamente loco que aunque les perjudique, yo creo que están con esa matraca. El diario es como El País, pero ellos se lo creen, ¿no? O sea, El País yo creo que son más calculadores y tal, pero el diario le llegas con esto, yo creo que sí te lo publican. Pero más allá de todo eso, ellas tenían, bueno, es que ahora no hacen falta medios, todos tienen sus redes sociales, se puede empezar a crear ahí sí como un rumor que vaya que vaya extendiéndose y que vaya haciendo incómoda la situación y tal. Han tenido pero estas cosas suelen salir cuando hay alguien que le van a nombrar para un cargo, o sea, que tienen más que ver con defender y conquistar cotas de poder que con realmente estar preocupado porque en tu ambiente laboral haya abusos y que, por ejemplo, toda la matraca que han dado con los puntos morados, al final donde hacían falta puntos morados era en Moncloa y en las sedes de Sumar y de Más Madrid, ¿no? Con Íñigo Errejón y todo eso. Tenían que rotular todo en morado en vez de en rojo. La oposición debería pedir eso. Oye, ya que tenemos aquí, os habéis gastado 600.000 euros en la última legislatura en puntos morados, ¿vais a poner alguna vez en Moncloa o en las sedes de vuestros partidos? Pues quedaría bastante... han quedado bastante en evidencia con eso. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y continuamos comentando esta procelosa actualidad. Radio Libertad, más cerca de ti. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud.
Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 73 0101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 73 0101. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28. Con total garantía de satisfacción. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, hoy se va a debatir en el Congreso una propuesta de reforma del reglamento por la cual se pretende que la mesa del Congreso tenga más facultades para poder retirar acreditaciones a periodistas que están cubriendo la información parlamentaria. Básicamente es una reforma que pretende poder echar del Congreso pues a los periodistas tipo Vito Quiles, etcétera, etcétera, que plantean preguntas incómodas en las ruedas de prensa de los portavoces o responsables del PSOE o de alguno de sus socios. Esta propuesta de reforma del reglamento se presentó hace ya algunas semanas y claro, lo que pasa es que el panorama informativo ha cambiado tanto y el clima de opinión pública ha cambiado tanto porque desde entonces pues ha salido todo el informe de la UCO, ha caído Santos Cerdán, el PSOE está de porquería hasta las orejas y entonces claro, hoy el debate pues va a ser un poco como esperpéntico. Porque ¿qué van a hacer? Van a debatir el poder echar del Congreso a los únicos que preguntaban por la corrupción mientras los demás periodistas palmeros trataban de acallarles. Es que es ridículo todo. Sí, yo creo que es necesario este reforma del reglamento, pero no para expulsar a periodistas, sino para obligar a Pachi López a que responda cuando le preguntan y a que no tenga la facultad de decir tú y tú preguntáis y vosotros estáis aquí los demás estáis aquí de atrezo, que os tenemos para dar imagen de pluralidad, pero nunca os damos la voz. A mí me hace mucha gracia que va a votar Rufián, ¿no? Porque Gabriel Rufián empezó cuando le hacía preguntas Josué Cárdenas, le empezó diciendo no participo en burbujas mediáticas de la extrema derecha y ahora se ha convertido en una de las estrellas de estado de alarma, ¿no? De que lo que más espera la gente es ver a Rufián salir del Congreso y que Vito Quiles le haga unas preguntas. Así que yo creo que han dejado en evidencia, estos periodistas han dejado en evidencia a la prensa bipartidista, ¿no? La que está acostumbrada, que hacen unas preguntas versallescas, muchas veces vacías, sobre lo que el político quiere que pregunten. Sí. Hay que preguntar sobre lo que el político no quiere que le pregunten. Sí, la famosa frase de Orwell, ¿no? De que el periodismo es publicar algo que alguien no quiere que se publique y todo lo demás son relaciones públicas. Pues lo que se hace sobre todo en esas sesiones de preguntas del Congreso son relaciones públicas. Que tu medio se lleve bien con el gobierno, conseguir acceso privilegiado para tener más contenidos en tu diario y tal, pero nada de lo que interesa a los lectores, que es
una función de control del gobierno. Eso es que hay una degradación de la política parlamentaria que lo vemos también en las sesiones de control del gobierno, que parecen sesiones de control de la oposición. Lo que hace Pachi López en la sala del Congreso, le hacen preguntas y él acaba siempre dando su típico meeting de la derecha y la ultraderecha, tal. Acaban siendo sesiones publicitarias del gobierno y eso es lamentable, claro. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy en esa votación en el Congreso sobre la reforma del reglamento. Han presentado una enmienda a la totalidad, tanto Vox como PP, buscando que no salga adelante esa reforma del reglamento, y al final pues dependerá de lo que voten los socios de Sánchez. No sé qué es lo que votará Rufián, por ejemplo, pero me supongo que saldrá adelante la reforma del reglamento. Pues yo tendría una honda preocupación desde dos puntos de vista. La primera, que esto es camino de ida y vuelta, porque si la reforma está vigente en el futuro para quien llegue a gobernar y le molesten otros medios que no son afines a su ideología, que es lo que están pretendiendo en este momento, y también se puedan retirar acreditaciones de medios como los que publican los 2 DNIs del juez Peinado o lo de la bomba Lapa, que son bulos no mayúsculos, mayúscula, negrita, subrayado, entrecomillado, o sea, todo lo que podamos hacer para destacar ese tipo de actuaciones periodísticas que luego son los primeros que piden que se retire, ¿no?, la palabra a otros. Y segundo, no entiendo qué hacen los compañeros que cubren Congreso, los periodistas parlamentarios, respaldando ese tipo de comportamientos y este tipo de debates. Serían los primeros que deberían decir y salir en defensa de la libertad de prensa con todas sus consecuencias. No puede uno asistir como espectador a los teatros diarios en los que, intentando, porque no les dan el turno de palabra, preguntar estos señores a los que se dirige una ley que, quiero recordar, las leyes o reglamentos o normas de caso único no están permitidas, es decir, no se puede hacer porque te molesten 2 personas en concreto una modificación parlamentaria, o no debería poder hacerse, y en lugar de volver a preguntar el siguiente que viene detrás por lo mismo y así sucesivamente hasta que conteste el parlamentario de turno, resulta que es, bueno, cállate ya que no es tu turno, déjame a mí hacer la pregunta importante. En el reglamento de seguridad vial, que... ¿Perdón? ¿Seguridad vial? Es que eso ha sucedido. O sea, estar preguntando por la corrupción y que otra compañera que va detrás y que poco menos déjame hacer las preguntas importantes o los que vamos a preguntar de verdad, y que le preguntes por una enmienda de un reglamento de circulación o de seguridad vial, de verdad, es que es para hacérselo mirar muy mucho, muy mucho. Yo insisto, creo que si las cosas fuesen como tendrían que ser en este país, la prensa detrás de esos compañeros, si es que ellos no son capaces de hacer las preguntas que corresponden, deberían hilar una tras otra la misma pregunta hasta que alguien se dignase a contestarlos, porque aquí quien determina quién es prensa o no es prensa no son los políticos de turno. Esto nunca ha funcionado así. Efectivamente, eso pasa en las dictaduras totalitarias. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con la reforma del reglamento del Congreso. Una cuestión, aprovechando que la tengo en esta mesa de tertulia y usted está bien informada sobre asuntos judiciales. Ley Bolaños, ¿qué va a pasar? ¿En qué estado de tramitación está? ¿Con qué nos podemos encontrar? Pues a ver, el anteproyecto, que saben que incluye 2 reformas legislativas, la que afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es esa derivada en la que se quiere colar en la base del sistema judicial a 1.004 jueces y fiscales afines ideológicamente al gobierno, porque se eliminan las pruebas objetivas de oposición libre como hasta la fecha, se simplifican los exámenes y se estabiliza con la excusa de que Europa lo pide. Europa pide la estabilización, pero no el modo, ni ordena el modo en que se tiene que hacer. Y por otra parte, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en el que se pretende entregar la instrucción penal a la Fiscalía que recordemos cómo está, con su fiscal general del Estado, dirigida por un presunto delincuente, procesado por un delito de revelación de secretos contra un particular, en el marco de una presunta operación de Estado contra una rival política. Este es el percal de la Fiscalía que va a asumir las investigaciones penales, y en la que además se blinda
de una manera obscena al fiscal general del Estado procesado, que es en este momento el que se mantiene en su cargo, con un poder casi omnímodo dentro de la Fiscalía. Es verdad que la Fiscalía siempre ha sido una institución jerárquica, pero es que ahora ya es una institución en la que no hay posibilidad de crítica ni de discrepancia. Entre otras cosas porque la cúpula, el generalato de la Fiscalía en el Supremo lo controla Álvaro García Ortiz, porque de 32 miembros, 23, creo recordar, ya son nombramientos suyos, por lo tanto, fiscales afines, con lo cual aritméticamente podría ganar cualquier discrepancia con cualquier fiscal en cualquier causa que llegue a esa cúpula de la Fiscalía en el Supremo, y adicionalmente porque se desnaturaliza al Consejo Fiscal, que hasta ahora era un órgano consultivo con algunas competencias en algunos aspectos que se le retirarían al Consejo Fiscal. Es decir, vamos, ordeno y mando dentro de la Fiscalía del fiscal, insisto, general del Estado. Esa doble modificación, que es la que conforma esa conocida como Ley Bolaños, se presentó como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados se presentaron enmiendas a la totalidad, es decir, para que la ley quedase totalmente anulada, completa, sin matices, por el Partido Popular y por Vox, con lo cual en primera vuelta ese proyecto no salió adelante. Luego tiene que entrar en un segundo proyecto en el que ya entren las enmiendas parciales. Y en esas enmiendas parciales, oh sorpresa, es donde Junts habla ya de un poder judicial para Cataluña, de aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hagamos una delegación del Consejo General del Poder Judicial en Cataluña que sea el Consell, y todo este tipo de maniobras que en definitiva lo que buscan es, una vez más, sacar tajada de la debilidad aritmética parlamentaria de Pedro Sánchez para que sus socios de Junts vayan cogiendo poco a poco, ¿no?, ganando un poco de terreno en aquellos aspectos que les resultan más rentables para sus futuros planes de volver a reeditar un segundo procés, que es en lo que están y en lo que estamos viendo que están. Están pendientes, por lo tanto, de estudiarse esas enmiendas, de llegarse a pactos. Recordemos que supimos que el PSOE envió a Zapatero a decirle a Puigdemont que por favor aprobase la Ley Bolaños. En este momento no hay apoyos suficientes porque Junts está en lo que está, en pedir que se acepten todas sus enmiendas, y algunas de esas enmiendas hay otros socios del gobierno de Pedro Sánchez que no están dispuestos a admitir, con lo cual ahí hay un enfrentamiento en el que tienen que navegar entre dos aguas los miembros del Partido Socialista. De todos modos, y teniendo en cuenta que el Senado puede hasta congelar 2 meses esa tramitación una vez aprobada en el Congreso, si llegasen a un acuerdo finalmente en las enmiendas y se llegase a un texto definitivo del agrado de todos los socios de la legislatura Frankenstein 2, pues estaríamos hablando de que nos iríamos casi a final de año, si es que llega el gobierno a final de año. ¿Cuándo se va a aprobar en el Congreso? ¿Antes de las vacaciones de agosto? No. Porque el único pleno que hay convocado en sede parlamentaria en el Congreso para este mes de julio, si no me equivoco, es el 21 o el 22 de este mes. Y en ese pleno extraordinario, los que se llaman plenos escoba, van algunos flecos que hayan podido quedar, ¿no?, durante la primera parte del curso parlamentario, pero no incluye nada relativo a la Ley Bolaños. Hay temas relacionados con cuestiones o reformas laborales, algunos aspectos de otras leyes, de otros proyectos que no quedaron resueltos y que por lo tanto se intenta limpiar. ¿Habría tiempo para, en caso de que finalmente llegaran a un acuerdo con Puigdemont, tratar de convocar un pleno extraordinario? Yo creo que ya no tienen margen para convocar ese pleno extraordinario, porque Armengol efectivamente convocó el del 21-22 y creo que ya no habría margen para convocar un pleno extraordinario monográfico de la Ley Bolaños. O sea, nos iríamos a septiembre, entonces. Como poco. Bueno, pues vamos a ver qué pasa y vamos a ver también qué va saliendo de aquí a septiembre, donde espero que salgan muchas cosas más. Espero que haya novedades pues en los distintos casos. El del hermano, que me supongo que en algún momento ya se dictaminará por parte de la juez Viezma apertura de juicio oral, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le ha dado la razón y ha declarado fraude de ley el aforamiento exprés del líder del PSOE extremeño, que a pesar de eso
no ha dimitido y continúa en su cargo, o sea, son el exceso de jetez en todas sus manifestaciones. Es una cosa espectacular. Mañana pillan a Pedro Sánchez disparando a gatitos en los jardines de Moncloa y seguiría atrincherado ahí, ¿no? ¿A gatitos o a más que gatitos? O a más que gatitos, sí. Y bueno, y queda la espada de Damocles esta de Aldama, ¿no? Que dice que hay conversaciones de Zapatero, bueno, que le ha acusado de ir en un vuelo privado de Venezuela a la República Dominicana. Sí, lo que pasa es que ahí Aldama lleva amenazando con esas informaciones muchísimo tiempo y no terminan de salir, ¿no? Ya, pero también a mí me parece llamativo que Zapatero no le haya demandado por haber dicho eso, por haber dicho esto públicamente. Son de hecho no ha replicado. Claro, son insidias. Tú dejas caer a una persona que es corrupta y él tiene todo el derecho al honor a defenderse y a denunciarle, y no le ha denunciado todavía. Y Aldama, que yo sepa, todavía no ha dicho nada que sea mentira, ¿no? O sea, la mayoría de las cosas que han dicho eran ciertas. Entonces yo creo que es una persona, dentro de que es un criminal, que es una persona con cierta credibilidad, y yo creo que es una espada de Damocles que está ahí, porque no solo hay corrupción por abajo de Pedro Sánchez, sino por arriba, en el sentido de sus antecesores como Zapatero, que están ahí en una situación que es interesante ver de dónde acaba. Una pregunta completamente al margen de los casos judiciales y completamente apelando a sus impresiones completamente subjetivas. ¿No ven ustedes a Zapatero como enormemente desmejorado en las fotografías que estamos viendo estos días? ¿Qué le pasa a Zapatero? A Sánchez. Pues sí, y además está acentuando, ¿no? esa situación física, ¿no? Es verdad que dicen que ha adelgazado no sé cuántos kilos. Yo creo que también se encarga de que los trajes le queden holgados para simular, ¿no? Para dar pena. Bueno, su manual de resistencia se basa en el victimismo, y el victimismo ha sido eje nuclear del relato del Partido Socialista en los últimos meses, sobre todo desde el 23J, cuando reedita esa coalición, primero apelando a que la fachosfera quiere tumbar un gobierno legítimo, después diciendo que pues, él es un hombre abnegado que se sacrifica por el partido y al que sus colaboradores más directos han decepcionado. Es decir, o sea, siempre ha sido como ese relato del victimismo, ¿no? Apelando a las emociones, que es lo más bajo, digamos, de la política, que debería estar apelando a otro tipo de resultados o de gestiones, y siempre se ha mantenido ahí. Yo creo que ya cuando Pedro Sánchez hablaba de ese Pedro Sánchez del que usted me habla, es decir, no era el mismo Pedro Sánchez antes de las elecciones que después, ni el que decía como candidato una cosa y después como presidente hacía la contraria. Siempre ha tenido esa dualidad, ¿no?, entre la persona y el personaje, y creo que en este momento ya el personaje está absolutamente desbordado, ¿no? Es imposible tapar físicamente y materialmente todos los escándalos de corrupción. La prensa internacional, ¿no? Es que se hace eco día tras día, cada día, de los desmanes de este gobierno, de las medidas histriónicas del gobierno, de una legislatura que, como bien decías tú, está abocada a ocuparse en negar, ¿no?, lo evidente, y a intentar sostener para la parte de su electorado que se lo quiera seguir comprando esas tesis ya imposibles, porque ya no hay forma de tapar, ¿no?, ni con fontaneras, ni con alicatadores, ni con encofradores, ni con nada, toda esa vía de agua que ya chorrea, ¿no?, fango por todos los lados, cloacas y hedor por todos los lados. Y hombre, yo creo que hubo un editorial británico que lo definió muy bien, Don Teflón. Es que Don Teflón está en su papel de Don Teflón, y yo creo que lo calaron muy bien. Don Teflón está en su estrategia de permanecer en Moncloa, es ser el último que abandona el barco, como buen capitán de esa nave a pique de la que hablábamos antes, y exagerando, como todo en él, siempre con grandes circunloquios y grandes algaradas, esa imagen de degradación que ya es, insisto, inevitable. Ese maquillaje, esos pómulos, es que ya es
una cuestión grimosa, ¿no? O sea... Sí, da un poco de grimilla, pero bueno, vamos, tampoco voy a ser yo quien sufra de si él está sufriendo. O sea, creo que con el daño que ha hecho a los españoles, todo lo que sufra Sánchez va a ser infinitamente poco. Pero sí. Bueno. A ver cuánto nos hace sufrir más, esa es la pregunta, sí. Yo creo que no mucho, pero veremos. Ahora entrará nuestra compañera Carmen Carbonell con la opinión de los oyentes, pero les preguntábamos, y me gustaría que se pronunciaran ustedes dos, sobre esas palabras de Miguel Tellado ayer, matizando lo que había dicho Feijóo el día anterior. Feijóo había dicho que fue muy celebrado, que no iba a haber cordones sanitarios a Vox. Ayer pues volvió a repetirlo Tellado, pero preguntado por los periodistas dijo que no, que él quiere, que el PP quiere gobernar en solitario. Bueno, pero ¿y si el Vox exige entrar en el gobierno? Dice, pues iríamos a repetir las elecciones. No sé. ¿A ustedes qué les parece? Bueno, parece que el Partido Popular no aprende, ¿no? O sea, viene de unas elecciones en las que ya se veía ganador y no ha podido acceder al gobierno, ni siquiera hubiera podido con los escaños de Vox, y ya quiere otra vez vender la piel del oso antes de cazarlo, y en un momento en el que lo que habría que hacer es señalar constantemente la corrupción del gobierno y cómo es insostenible, se pone a hablar de las elecciones, de lo que va a hacer cuando gane, porque ya se da por ganador. Me parece un delirio absoluto. Y bueno, más declaraciones alrededor del Congreso, ¿no? Lo de que había que dijo Albiol, ¿no? Que estaba bien pactar con Junts, con la CUP no, pero con Junts estaba bien pactar. O sea, están viendo que prefieren pactar con Junts o con el PSOE en un estado de putrefacción que con Vox, cuando realmente es que no hay ni siquiera una necesidad de decir ahora qué vas a hacer después de... Sí, yo tampoco entiendo por qué se meten en ese tipo de berenjenal. Es decir, con lo sencillo que sería decir algo tan simple como, pues mire usted, las alianzas para la formación de gobierno no las vamos a decidir nosotros, las decidirán los españoles con su voto, y habrá que esperar a ver qué pasa en las elecciones antes de ver qué demonios se puede hacer, ¿no? Sí, es difícil adivinar, no sé si alguien sabe las motivaciones para las declaraciones estas, ¿sí? No sé, yo sospecho desde hace muchísimo tiempo que el Partido Socialista echa algo en el agua que abastece la sede de la calle Génova, y todavía no se han percatado los del Partido Popular. ¿Quiere usted pronunciarse? No, o sea, yo creo que en definitiva están hablando para su parroquia. Me da la sensación de que esto es algo que ellos estiman que quiere escuchar su electorado, y que, bueno, el Partido Popular lanza el mensaje de vamos a ser los que vamos a ganar las elecciones, cosa que también es un poco acicate a las bases, ¿no?, electorales, a los votantes del Partido Popular, de, oiga, no se queden en casa, no hagan como la última vez que nos dejaron ganadores ahí a la puerta sin poder sumar las mayorías necesarias. Y me parece muy acertado, en principio. No sé por qué el matiz posterior, o qué es lo que ha llevado a Tellado a ampliar o amplificar esa información con esa aclaración posterior, pero sí que me parece muy acertado que Núñez Feijóo dijese no vamos a hacer un cordón sanitario a Vox. Es que no hay por qué hacer un cordón sanitario a Vox. Bueno, pero si luego dices que no le vas a dejar entrar en el gobierno y que claro, vas a repetición, no sé, eso es un cordón sanitario. Desconozco por qué ese matiz posterior, no lo puedo explicar, pero entiendo, insisto, que o bien porque algo han detectado que incomodó a alguno de sus votantes, o de un segmento de sus votantes, o del partido de alguien, o no sé, entiendo que tiene que responder a una estrategia electoral hacia su parroquia, ¿no? Bueno, doña Carmen Carbonell nos viene a traer aquí la opinión de los oyentes. Así es, don Luis, hoy la pregunta era la siguiente: ¿qué le parece que el Partido Popular diga ahora que forzarán una repetición electoral antes que dejar entrar a Vox en el gobierno? Y dábamos 4 opciones. Otra vez van a cometer el error del 23J, hablando de 2023. La segunda opción era, es una astuta táctica electoral. La tercera, su socio es el PSOE. Y la cuarta, deben cambiar de camello, haciendo alusión también a lo que usted decía, ¿no?, de que algo les están echando en el agua. ¿Qué habrían votado ustedes? Pues yo iba a decir la 1, pero la 3. Deben cambiar de camello. La cuarta. La cuarta, deben cambiar de camello.
María también. Yo creo algo de una estrategia astuta electoral, pero con un poquito de ironía. Muy astuta. Pues fíjense, es que precisamente esta que tenía un poco de sorna, lo de la astuta técnica electoral, es la menos votada, un 4%, porque hay gente que se cree que realmente están detrás de esa astuta táctica electoral. La opción más votada, con un 39% de los votos, es la de que su socio es el PSOE. Le sigue muy de cerca, con un 35% de los apoyos, la primera opción, la de que van a cometer otra vez el mismo error del 23 de julio de 2023, de las pasadas elecciones generales, y con un 21% de los apoyos, la opción favorita de don Luis del Pino, que es la de deben cambiar de camello. Y déjenme que les lea unos comentarios, muy cortito. En el chat de YouTube, María Castellón nos dice: don Luis, no nos hagamos ilusiones, el PSOE seguirá gracias al Partido Popular. Hay otros que le dicen, don Luis, que se ha cogido pocas vacaciones, que 15 días no han sido suficientes porque... Más de 15 días es vicio. que no está el país para este sol. Pues es que de hecho decían, a ver si se va un poquito más, y así se animan a convocar las elecciones. Bueno, en las publicaciones de YouTube, alguien que se hace llamar el señor Z, ojalá no sea José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Por aquello del señor Z, dice: yo lo que me temo es que votemos lo que votemos, saldrá el PP-PSOE, PPOE. No me fío de la cuenta de votos, la verdad. Nos engañan con todo. Con esto no creo que sea menos. Y también en esas publicaciones de YouTube, Francisco Liébanas dice: aquí lo que ha cambiado es el pueblo, porque estos políticos son los mismos y ya les da igual que les veamos la cara. El PP nos toma el pelo. Y déjeme, don Luis, un último comentario, en este caso de Twitter, lo dice Vampiro Chico 1, considera que han tirado un globo sonda a ver reacciones. Llegado al punto de unas elecciones, primero quieren ver el resultado, ¿no? Lo que les daría los números. Después, si no son capaces de gobernar solos, a ver si cumplen con golpistas y proetarras, o con PSOE y no con Vox. En su opinión, eso es lo que está haciendo el Partido Popular a la hora de lanzar esta información, como si fuera un globo sonda. Bueno, hoy nos hemos centrado mucho en la información nacional, pero como nos quedan un par de minutillos, me gustaría plantear un asunto de la información internacional. Netanyahu acaba de proponer a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz, y no es el único. El gobierno de Pakistán hace ya un mes propuso a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz por haber conseguido un acuerdo de paz entre Pakistán y la India. ¿Veremos a Donald Trump de Premio Nobel de la Paz? Bueno, circuló un meme hace unas semanas con todos los acuerdos de paz que había logrado, que eran 6 o 7, no me acuerdo, y esos son hechos. A mí no me molestaría, después de lo que hicieron con Obama, que es darle el Nobel de la Paz antes de que entrara... Con carácter preventivo. Sí. Ya creo que es un desprestigio total el Nobel de la Paz. Bueno, se lo han dado a Kissinger, que tendrá muchísimas virtudes, pero haber promovido la paz en el mundo no creo que sea una de ellas. Y vamos, más que Obama se lo merece. Bueno, ¿usted cree que se lo darán, doña María? Yo creo que antes muerta la izquierda internacional, el pensamiento woke, antes disuelven los premios Nobel. No creo que lo veamos, al menos no en este momento, ¿no? Me parece que todavía no está la cosa lo suficientemente clara y asentada como para que un personaje como Donald Trump reciba el Premio Nobel de la Paz, aunque haya alcanzado 11 acuerdos, porque aquí lo que importa no es la verdad, sino lo que parezca que es verdad. Y en este caso, pues ya sabemos cómo se manipula el relato y cómo se actúa, ¿no? Desde distintos lobbies y desde distintos frentes para blanquear unas cosas y condenar las contrarias cuando es mi adversario ideológico el que lo hace, aunque esté bien hecho y aunque efectivamente haya conseguido mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias, don Víctor Lenore, muchísimas gracias, doña María Jamardo. Seguiremos atentísimos a las noticias y a las exclusivas que doña María Jamardo publica en el debate, porque es que la situación no puede estar más interesante. Que caramba, ¿cuándo caerá Sánchez? ¿Hasta cuándo, Pedro Sánchez, abusarás de nuestra paciencia? Bueno, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, don Luis. Gracias a los oyentes que han participado en la encuesta que hemos puesto hoy. Y terminemos la tertulia poniéndole punto final con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy se pregunta por qué se cambia el voto. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Existen muchos criterios para cambiar el voto. Uno es el geográfico. Puedo estar encantado con la política nacional, pero no con la de mi comunidad autónoma, que también es diferente a la de mi ayuntamiento. Un servidor
fue votante de Alianza Popular, más tarde del CDS. Después voté a Izquierda Unida, era la época de Julio Anguita, Antonio Romero. Más tarde voté al Partido Popular, hasta que terminó la primera legislatura de Mariano Rajoy después de Zapatero. Me he llevado muchas desilusiones con el Partido Popular. Con el PSOE, no. Del PSOE siempre me esperé lo peor y, por desgracia, nunca me equivoqué. Jamás lo he votado. Hace tiempo que no voto al PP tampoco, ni en las autonómicas y muchísimo menos en las nacionales, por diferentes motivos. Expongo algunos. En 1985 gobernaba el PSOE y en junio de ese año murió la independencia judicial, que yo creía que era imposible, porque así lo dice el artículo 117.1 de la Constitución española, para evitar la intromisión política en la justicia. No me extrañó, como he dicho, nunca esperé nada bueno del PSOE, pero lo que sí me preocupó fue que el Partido Popular siguiera sus pasos y ni Aznar ni Rajoy volvieran a poner las cosas en su sitio. El PSOE liberó, por un sentido erróneo de la humanidad y para conseguir votos de las vascongadas, al asesino de ETA de Juana Chaos, tras una huelga de hambre. Después el Partido Popular de Rajoy hizo lo mismo con el terrorista Bolinaga. Y la memoria histórica jamás había asistido a una manipulación tan obscena como la que se hizo en aquel momento. Pero el PP no la quitó cuando tenía mayoría absoluta y continúa. Y pretenden que crea ahora a Feijóo, que impone la inmersión lingüística en Galicia, igual que los independentistas en Cataluña o en las vascongadas. Menos viajes al centro, menos caricias al PSOE y más oportunidades para que el personal conozca a Vox. Si saliera Vox con mayoría absoluta, por ejemplo, las niñas con 16 años tendrían que decirles a sus padres que van a abortar, por ejemplo. Si es que es muy difícil, que es dificilísimo cambiar. Lo sé por experiencia. Pero no solo se puede, sino que se debe dar sentido a cada voto. Mañana más y mejor. Punto final.